Jardunaldi honen helburua ekonomia solidarioa eta feminista aldetik ikusita hausnarketak eskaintzea da. Eta hausnarketak horiek espazio sozioekonomiko alternatiboak eraikitzera bideratuta egongo dira. Pertsonak eta bizitza erdigunean jartzeko. Es un poco, bueno, pues todo aquello, ¿no? De manos arriba la bolsa o la vida, porque igual no se podría expresar de forma mejor, pues como el robo, ¿no? Que sentimos un poco que el capitalismo, que la economía en general, pero el capitalismo particular, pues está haciendo de nuestras vidas. A menudo enfrentábamos el concepto de capitalismo o de capital o de mercado pues con el de justicia, con el de redistribución, con el de personas, con el de pueblos, pero quizás nunca había habido un concepto tan radical, tan integral y tan profundo como es decir capital, capitalismo o vida, ¿no? Y esta es una aportación precisamente de la economía feminista, ¿no? Porque esto que criticamos del capitalismo está también muy metido en nuestras propias vidas, está muy metido en nuestras propias empresas y organizaciones, ¿verdad? Que no sea solo la autonomía por los ingresos, pero que sí, al tener la idea de la interdependencia, percibir que hay una desigualdad no solo en el acceso al ingreso, pero en la manera, en el uso del tiempo y de los cuidados, también una profunda injusticia entre quien recibe cuidados y quien cuida. Y cómo podemos, de esta experiencia diferente en la economía solidaria, tener material para proponerlo al conjunto de la sociedad. Hablar en términos de conciliación y todavía falta como el paso ¿no? De hablar en términos de corresponsabilidad y en qué manera organizar el trabajo donde todas y todos, digamos, podamos poner en el centro de esas otras actividades que no están estrictamente relacionadas con el mercado y que muchas veces a la hora de pensar la forma de organización reproducimos muy desde esta lógica más de trabajo asalariado. Es difícil la pregunta porque nosotras tampoco sabemos cómo estamos construyendo esta comunidad, ¿no? Ni si de verdad estamos siempre con el enfoque en el centro de nuestros intereses. Bueno, creo que lo interesante de estos espacios es conocer diferentes experiencias, pero siendo conscientes de que cada contexto tiene unas personas que la habitan y un territorio diferente y que hay que adaptarlas a estas particularidades, ¿no? Es un gusto, la verdad, volver a subir a Euskal Herria y volver a conspirar y a tramar y a pensar en formas de encontrar una vida que, parafraseando a María Pérez Orozco, sea una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? De una es esto, de cómo abrir posibilidades a las mujeres y los hombres de tareas que estaban así como que cerradas por una división sexual del trabajo, pero también de reconocer las actividades que hacen las mujeres. Y entonces ahí, por ejemplo, en la agricultura familiar, las mujeres se implican mucho en las artesanías. Y entonces había gente que incluso en el gobierno que no reconocía la artesanía como una actividad de la agricultura familiar. Entonces tuvimos que hacer una gran pelea que sí es una actividad y al mismo tiempo discutir con las mujeres qué artesanía es esta, una artesanía que sea útil o que va a reproducir los modelos de feminilidad también, tanto de quien nace como a quien se compra. Desde la economía solidaria, que tiene la idea de romper la alienación del trabajo, porque la gente se apropie del proceso de trabajo mismo, no solo de la gestión, pero del proceso de trabajo, de la tecnología que se utiliza y tal. ¿Cómo hacerlo? Pero además reconociendo el conocimiento de las mujeres ahí en este proceso. Desde este discurso, ¿no? De la economía solidaria transparente en sus procesos, pero que invisibiliza aquellas tareas que son las que hacen sostenibles las causas, ¿no? Y que aquel trabajo de hormiga que muchas veces se da en espacios colectivos y que en muchos casos es protagonizado por mujeres, que se invisibiliza. Y después lo otro que se ha dicho mucho, ¿no? En estos espacios como la triple jornada laboral, ¿no? La mujer que trabaja en el espacio de mercado, que tiene la responsabilidad todavía porque no se habla en términos de corresponsabilidad en el hogar y además tiene esta cuestión de la gestión y de lo político de esa organización. Si bien para nosotros la problemática de género es un tema, esa mirada a veces dicotómica por un lado invisibiliza o incluso a veces la estrategia reproduce aquello que queremos cambiar, ¿no? Entonces se termina convirtiendo en una comisión de mujeres que resuelven sus temas y dificultades, y la idea es
atravesarlo todo, o sea que la economía social y solidaria será feminista o no será. Y trabajamos hacia ser todos una comunidad cuidadora que viva también con reciprocidad, que no unos reciban y los otros demos, sino que siempre haya una reciprocidad o directa o en círculo y siempre hacia la entidad, hacia las entidades de las que está partiendo la acción. Salir de una idea de separación, ¿no? Que la producción está separada de la reproducción y que la producción vale más que la reproducción, porque la contribución de la economía feminista justo es que miremos los nexos que hay, que la producción solo existe porque hay reproducción como tal. Y entonces de salir de esta movida, de pensar la producción como el motor y todo el resto se va medindo en función de eso y poner eso de la sustentabilidad de la vida humana. Y acá sí que es transversalizar la economía social y solidaria de feminismo, no es metan mujeres y revuelvan, sino cómo realmente construimos esa mirada y ahí sí que apostamos por ocupar espacios mixtos y en ese sentido ser incómodas, visibilizar y trabajar no sobre lo políticamente correcto, sino justamente visibilizando eso. Claro que desde el diálogo y el encuentro, pero generar esa incomodidad que es la que hace visible, digamos, como el problema también. Y que si bien antes pues, nos llamábamos un colectivo pues, que trabaja desde la perspectiva de género, pues ahora cada vez apostamos más por llamarnos un colectivo feminista, le pese a quien le pese, ¿no? O sea, durante muchos años pues, no nos queríamos llamar feministas porque pues, esto pues, lo que hacía era que no nos llamaban desde las administraciones públicas para currar, pero ahora como igualmente no nos llaman porque no cuela, pues bueno, ya no intentamos engañar a nadie y nos posicionamos como feministas porque, bueno, pues es el paradigma ideológico y con el objetivo de transformación social que conlleva, ¿no? Entonces yo decía que me parecía difícil hablar desde la economía porque tal y como conocemos la economía, la meta de nuestra economía neoliberal o capitalista es la obtención del máximo beneficio y es el crecimiento constante, ¿no? O sea, el crecimiento económico en sí mismo es como la meta de la economía convencional. Y esto, según nos hablan desde el ecologismo social, es totalmente insostenible, ¿no? Desde el ecologismo social se plantea que nuestra economía capitalista lo que hace es que toda una sociedad está trabajando para obtener el máximo beneficio de un crecimiento ilimitado en un sistema de recursos finitos, ¿no? Y este trabajo por el crecimiento económico se hace a expensas del bienestar y de las necesidades de las propias personas que trabajan para ese crecimiento económico y además también se hace a expensas de los límites biosféricos de nuestro planeta, ¿no? Y el otro tema clave es la articulación entre la economía y lo político, ¿no? Que también sí fueron inventados como campos separados por la academia y por el Estado. Entonces eso de visibilizar que la economía en realidad son procesos políticos de toma de decisiones y desnaturalizar los intereses que están en juego, lo que es el mercado, lo que es el precio, lo que son las habilidades de todo eso, demostrar el proceso político que hay por detrás de eso, es súper importante para hacerlo siempre como un círculo, a ver qué son los aportes de la economía solidaria hacia la economía feminista y al revés. Y eso solo vamos a lograr si tenemos las mujeres autoorganizadas dentro de esos espacios en diálogo también con los compañeros que están intentando hacerlo, pero yo creo que sí, tener como un sujeto político que logra pensar todas esas cosas y que parte de sus experiencias lleva más allá es súper necesario. Intentando hacer esa ruptura de que el espacio laboral es solo trabajo y la vida está en otro lado, o sea, cómo integrar la vida también en el espacio laboral porque es al fin y al cabo la vida. Entonces, estar alertas a que si bien hemos dado pasos, no pensar nuevamente que ya hemos logrado algunas cosas. Seguir trabajando para vencer ciertas resistencias cuando hablamos de los feminismos dentro de ámbitos alternativos que existen y que dentro de las propias compañeras y compañeros hay ciertos prejuicios sobre el feminismo y los feminismos. Cuando pensamos la contrahegemonía, que no pretendamos como uniformizar las experiencias y que esa hegemonía no sea a partir de igualar, ¿no? Sino justamente de establecer esas conexiones diferentes y ser conscientes de hasta dónde queremos renunciar en lo que queremos para buscar esa articulación y hasta dónde no. El principal enfoque que utilizamos es el del urbanismo feminista
Y nuestra aspiración principal es aspirar a una transformación social que erradique las desigualdades y rompa con los estereotipos de género, ¿no? Como sabéis, tradicionalmente se han construido los roles de género posicionando a las mujeres en el ámbito de lo privado y a los hombres en el de lo público, haciendo esta falsa dicotomía de lo productivo y lo reproductivo, ¿no? Una de las cosas positivas que sí que rescatamos y que nos gusta es que somos autocríticas. Yo creo que desde la economía social y solidaria, desde nuestro entorno cooperativista, nos estamos reinventando todo el rato, estamos buscando constantemente alianzas y estrategias para salir adelante y de momento, bueno, con la creatividad colectiva vamos saliendo a flote y seguimos adelante.